Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a otra entrega de Meet and Greet, el formato del FCC Business que va a dar a conocer a todas nuestras empresas y en especial a la personalidad que se esconde detrás de ellas. En la tarde de hoy tenemos una empresa joven, sector emergente y en este caso, una empresa que forma parte del panel desde esta última temporada. Contamos con Crusol, empresa dedicada al sector fotovoltaico y en este caso con Gonzalo Cruzado, su propietario CEO. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Bueno, Gonzalo, primer año dentro del proyecto y hoy por fin nuestro Meet and Greet. Bueno, Crusol, una empresa dedicada al sector fotovoltaico, podríamos decir que es un sector en auge a nivel nacional, pero que tal vez haya tenido una entrada tardía dentro de lo que es, que la población conciba este servicio como algo útil dentro del particular y de la empresa. ¿Podríamos decir que es un sector que ha llegado tarde a nuestro país? Bueno, más que tarde se podría decir que ha llegado en el momento que el Real Decreto, en el 2019, hubo la modificación. A pesar de que hubo un impuesto al sol, es cierto que ya se empezaba a hacer autoconsumo a nivel industrial, pero fue a partir del año 2019 cuando se empezó a poder hacer ciertas cosas que antes no se podían, como puede ser verter a la red. El residencial se abrió y pues digamos que ha sido la mayor visualización, es decir, lo que todos ya vemos a nivel de, es que las placas, todas estas noticias que tenemos a diario, sobre todo a nivel regional, incluso comarcal. Ahí es donde iba a ir Gonzalo. Al final, como decimos, ha llegado en el momento adecuado en el que el Real Decreto lo ha permitido, pero ¿cómo es la implantación de una empresa referida a este sector, algo, digamos que innovador incluso, en una zona como Cartagena? Sabemos que, a nivel comercial, ciertas peculiaridades nos avalan a la hora de aceptar algunos negocios. ¿Cómo ha sido la imposición de este sector aquí en Cartagena? Nosotros en Crusol, cuando la fundamos mi socio Miguel y yo, ahí en el año 2019, empezamos desde muy poco a poco. Muy poco a poco empezábamos los dos a hacer las obras, a pesar de que los dos somos ingenieros y nos tiramos a la calle, empezamos a hacerlo y mientras que el sector ha ido creciendo, nosotros hemos ido creciendo con él, por lo que al final ya no es solo algo de Cartagena, sino algo más bien a nivel nacional. El crecimiento ha sido continuo. Esa continuidad es lo que nos ha permitido a día de hoy tener ya una empresa que ya hemos pasado de micropyme a ser una pequeña empresa y en la actualidad somos ya 24 personas. Hablamos en este caso de un proceso gradual, un crecimiento, decimos, moderado, pero que no ha dejado evidentemente de ir a más. Sí. Dentro del sector hablamos de una empresa joven, una empresa al final, la media contamos con una empresa, como digo, joven, que empieza en un sector innovador. Tiene mucho que ver dentro del sector, dentro también de la ubicación, la actitud, el cómo afrontar, esto es un servicio que a lo mejor hay que implantarlo a nivel, sobre todo de conocimiento, el conocer cuáles son los puntos a favor, cuáles son las utilidades que se le pueden dar. ¿Cómo habéis llevado esta estructura para llegar a todos los clientes, sobre todo imponer ese conocimiento, el concebir la energía fotovoltaica como algo necesario, a lo mejor en una vivienda particular? El trabajo es un conjunto de factores. Al final nosotros siempre hemos trabajado bien, a pesar de que hubo un movimiento muy grande en la pandemia que se refería a que todo se debe digitalizar. La realidad es que no, la realidad es que el cliente particular lo que quiere es un boca a boca, lo que quiere es estar contento. Nosotros al final siempre hemos peleado por ello. Es cierto que cuando tienes un crecimiento, a pesar de que yo digo que es gradual, pero este último año ha sido de un 1500%, hay veces que no das el mejor servicio que quieres dar. Nosotros al final siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que se nos escapa por la posible avalancha de clientes. Sí, vosotros hablamos de cuál es la estructura, qué pauta habéis tomado para sobre todo poder implantar esto de forma tan drástica. Al final, como dices, un 1500%. Evidentemente hay un proceso detrás, pero siempre hay cierta guía, decir, estos son los pasos a seguir, como dice, el trato personalizado, la cercanía. Sí, y también mucho tiempo. Inversión de tiempo, claro, está al final. Mucho tiempo. Y mucho trabajo por delante, sobre todo para imponer algo que no estaba actualizado en este caso. Caso. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a gastar al día? ¿Y cuántos días de ese tiempo estás dispuesto a gastar totalmente. En un año? Sin pensar en el resultado que pueda traer, evidentemente. Sí, muchas veces trabajas y viene la consecuencia o viene el éxito. De una forma más cercana, más directa, y otras pues hay que seguir peleándolo, evidentemente. Es tiempo, únicamente tiempo y mucha actitud. Y apuntar bien en el sector.
Totalmente. Bueno, Crusol, desde la llegada del proyecto, sé que bueno, hemos empezado a ver ciertas vías de negocio. ¿Cuál es en este caso la reacción de una empresa, como hemos comentado, hemos trabajado con Huerta, Grupo Huerta, sponsor oficial del club, con otras entidades como Practiser? Cuando reciben este tipo de servicio, ¿cómo es a nivel de conocimiento? ¿El cliente suele ser un cliente que ya cuenta con ciertos conocimientos o es alguien al que hay que decirle, mira, esta es la exposición del trabajo y estos son los motivos por los cuales es interesante para ti? Hay de todo. En el ámbito industrial, empresas tan grandes como puede ser la del Grupo Huerta, que es la que le hicimos el concesionario hace poco, al final ellos suelen dejar a una persona como responsable que tiene cierta especialización. A partir de ahí la comunicación con esa persona se hace más llevadera, dado que, bueno, pues yo entiendo que el Grupo Huertas es un experto en vehículos, pero en placas solares no saben. Pero bueno, al final ellos, al ser un grupo tan grande, siempre pueden tener a alguien más referido al sector y que podáis introducir como canalización. Exacto, entonces la relación, por ejemplo, con ese tipo de empresas, pues es adecuada, es llevadera. Correcto. Se facilita en este caso la introducción del servicio. Exacto, y ellos también además hacen varios estudios y bueno, no va de un día para otro. Exactamente, amoldarse un poco al producto. Bueno, Crusol, como comentabas, tus socios, demás, empresa joven, autóctona de la zona de Cartagena. Quiero que me cuentes un poquito más cuál es la historia, el devenir, cuáles son los ejes cronológicos de la formación de esta empresa. Cuéntame un poco la historia a nivel corporativo de Crusol, Gonzalo. Pues Crusol, bueno, ni siquiera se llamaba Crusol. En el 2018 percibí que las cosas no andaban del todo bien para mi generación. Vi que había una falta de oportunidades que era bastante grande y me puse a ver también cuáles eran las opciones que tenía para trabajar por cuenta propia. Vi que la opción de autónomo no era la más adecuada, por cómo está la fiscalidad en España. Y prácticamente una semana antes de fundar la empresa, pues le dije a Miguel que si se apuntaba él también, que si entraba. En este caso, un grupo de socios que estaban Una SL, una sociedad limitada. Una sociedad limitada, correcto. Y ya con la sociedad limitada, pues en el 2019 hicimos nuestras primeras obras. Es cierto que ni cobramos durante muchos meses. No nos daba para cobrar directamente. Sí. Era una intro un poco no había para cobrar. Y además estábamos en el CEIC, que pues allí se nos ayudó bastante, pero con limitaciones para una empresa instaladora de ingeniería. Evidentemente no todas las oportunidades que a lo mejor debería ir a ver. Bueno, empezamos donde teníamos que empezar, porque gracias a eso también estábamos ahora aquí. Nos vino la pandemia, pero la pandemia, como no éramos nada, tampoco fue no hubo una influencia drástica en este caso. No hubo problemas de deuda, porque no éramos nada, éramos dos. Y dos chavales dos socios que deciden y de 27 años emprender, sí. Pero con 27 años no hay demasiados problemas. Claro, exactamente. Y ya a partir de ahí, pues pasó la pandemia, la sorteamos bien. Y a partir de la pandemia, pues ya fue cuando ya fuimos arrancando más, poco a poco, comenzar. Y ya pudimos tirar. Podríamos decir, comentabas lo del dato, 1500%, podríamos hablar de digamos que el Crusol ha roto dentro del sector y a nivel regional también, digamos que, una aparición estelar de última hora y sobre todo muy acelerada, ¿no? Que es lo que, al menos lo que se percibe. Las empresas de energía solar no tienen mucho más tiempo que nosotros, porque realmente empezaron a surgir muchas en el 2021 y empieza a haber una expansión a nivel nacional donde un nicho de mercado que trae consigo mucha o un fondo de inversión de Cataluña que de repente te trae una empresa catalana aquí. Sí. Que también ha fomentado incluso, digamos, el que aparezcan diversas empresas a nivel nacional de este sector, ¿no? Sí, pero no llegan a acceder al público, le falta infraestructura por todos los trámites legales que suelen tener. Es cierto, al final hay un trabajo por delante antes de evidentemente. Cada ayuntamiento tiene su urbanismo. Su legislación y demás. Y tiene su ordenanza y tiene sus historias, entonces al final son casos particulares e independientes, claro. Estamos especializados aquí en esta zona, la zona de Alicante también la llevamos bastante bien. Y y al final hemos conseguido crear procesos que lo que nos permite es hacer 2 obras al día. Totalmente. Pues de momento va bien la cosa. Vamos, que no es poco. Sí. Que no es poco. Gonzalo, dejando a un lado la marca corporativa, Crusol, sector fotovoltaico, todos los términos que hemos comentado anteriormente. Gonzalo Cruzado, si no recuerdo mal, si tengo la referencia. Yo quiero saber un poquito cuál es tu historia a nivel personal, cuál es, fuera de la marca, fuera de la cooperativa a nivel de socios, cuál es realmente la historia de Gonzalo, de dónde viene Gonzalo y cómo surge todo esto desde los inicios.
Yo soy de aquí, de Cartagena, estudié en los franciscanos e hice ingeniería allí en la Politécnica. A partir de ahí estuve un tiempo viviendo en el Reino Unido y bueno, gracias a un contacto de un amigo pude trabajar en la Fórmula 1. La Fórmula 1 lo que vi fue el dinero en su máximo esplendor. Sí, porque trabajaba en los diferentes, en el paddock, que era, pues bueno, pues sin ir más lejos, pues eras camarero, pero le servías al rey de Abu Dhabi. Exactamente, a un tipo representativo como poco. Veí, entonces, a partir de ahí, pues bueno, me planteaba muchas preguntas, porque veías a la gente allí y decías, bueno, pero estos al final no son muy diferentes a mí, son una persona como yo, son una persona como yo. Entonces, es cierto que en ese tipo de ambiente al final te surgen más que cuestiones, es decir, bueno, voy a buscar la solución a por qué esto, es decir, por qué yo no puedo optar o por qué yo no puedo. A ver, está claro que al rey de Abu Dhabi no puedo optar. Pero es un ambiente contrastado en el que uno también, como tú dices, se formula sus preguntas y decir, bueno, ¿dónde voy a encaminarme? Sí. Es decir, son pensamientos que surgen a raíz de relaciones contrastadas, al final, como te digo, entornos muy distintos y bueno, otro tipo de personalidades. Y bueno, y a partir de ahí pues te pones a valorar y como vuelves aquí a esta zona, ves que está todo muy encasillado y ahí es donde, pues a partir de ahí surge el nicho y la oportunidad. Surge el nicho. Al final, más o menos, es mi historia reciente. Sí, he jugado al balonmano toda la vida, que me encanta. El deporte, al final yo sé que algo de deporte había, no sabía exactamente qué. Balonmano, aquí en Cartagena también. Los maristas jugaba. Maristas, un clásico. Sí. Clásico, totalmente. Bueno, Gonzalo, dentro del proyecto, ya, bueno, si no recuerdo mal ahora, esta temporada a mitad cumpliremos un año en el proyecto y yo tengo dos preguntas para ti. Al final, ¿qué es lo que Crusol aprecia del proyecto? ¿Cuáles son las referencias que Crusol recibe para decir yo quiero estar ahí y tenemos que formar parte del FCC Business? Yo siempre he simpatizado con el Cartagena. A mí me ha parecido, bueno, no he sido el más forofo, pero siempre he sido simpatizante a nivel. Pero a lo largo de mi vida, pues bueno, siempre, cuando estaba en segunda B, pues veníamos con amigos. Recuerdo con mucha alegría cuando subió hace un montón de años de segunda B a segunda, que lo vimos ahí en el pabellón central. Y bueno, y en el momento realmente que pudimos tener fondos para poder destinarlo a actividades de la ciudad, pues sin lugar a dudas esta... Era una de las acciones principales. Era una de las acciones, sí. Bueno, Gonzalo, es cierto que hasta el momento, bueno, hablamos de un trayecto de un año, que aún de momento no se ha cumplido. Yo quiero saber un recuerdo o un momento en el cual, bueno, pues quede para la memoria de Crusol, sobre todo a la entrada del proyecto, algún momento que hayan vivido, bueno, en la inclusión de vuestra sociedad, un momento en concreto. Pues el momento así que recuerdo, que fue bastante divertido. Yo tengo cierta amistad con un jugador del Bilbao que se llama John Morcillo, que es de aquí de Cartagena. Y cuando vino aquí con el Valladolid, pues vinimos 2 o 3 amigos a verlo y a disfrutar aquí de Cartagena. Desde casa, pero sí. Desde casa, pero bueno, a verlo en general. No íbamos con él, íbamos con el Cartagena. Pero bueno, al final lo que ocurrió es que ni siquiera viajó aquí porque tuvo una gastroenteritis. Entonces, pues nos tiramos aquí todo el partido y nos pegamos un partido de lo que estábamos aquí, que fue estupendo. A gusto. También, evidentemente, forma parte de esto. Evidentemente, que tengáis un rincón de reunión y de disfrute. Por supuesto que sí. Bueno, Gonzalo, pues agradecido que estés esta tarde con nosotros. De que Crusol, evidentemente, siga formando y, bueno, que complete todo este tipo de momentos, estas cosas que también, pues bueno, conforman el FCC Business, que es un factor social, como comentaba en otras ocasiones, que, bueno, yo creo que vosotros también lo representáis y que formáis parte de él, vamos, sin lugar a dudas. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, tras la visita de Crusol, empresa emergente y que cumple un año en el panel FCC Business, damos por concluida otra entrega más del formato Meet and Greet. Gracias por acompañarnos una vez más.